Muy bien. El tema de juventud, para mí, luego vamos a pasar a los temas más que me parece que son muy importantes. Juventud, a mí, te voy a ser sincero, yo creo que yo te veo a ti dentro de 30 años y te voy a ver igual. O sea, te voy a ver con ese empuje. Tú creo que eres el tipo de persona que no define juventud por... A mí me parece que tú eras así de inquieta y de tomar la iniciativa desde chiquita, eres ahorita y vas a ser en 20 o 30. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Tú te imaginas haciendo lo mismo? No importa el tiempo que pase. Es que quiero hablar un poquito del concepto de juventud en el tiempo, porque después vamos a tocar otro tema. ¿Qué opinas tú? Yo no sé si voy a estar haciendo el mismo trabajo, pero yo sí creo que voy a tener el mismo espíritu. Yo no soy una persona que tiende a planear mucho en el largo plazo, pero yo sí siento que juventud la defino como curiosidad, propósito y energía. Fantástico. Entonces, una fórmula. Exacto. Tenemos que apuntar esa fórmula. Entonces cuando yo soy curiosa empiezo a investigar y preguntarse por qué y esto por qué es así, cuando estuve aquí en Tegucigalpa lo único que he hecho es preguntar y esto por qué es así, curiosidad es la fuente y tú ves un niño y un joven es ¿por qué? Explícame, ¿por qué? Después está el propósito que es muy conectado al servicio y entonces cuando una persona es joven y esa curiosidad la pone al servicio de los otros, encuentra un propósito. Y el tercero que es energía. Cuando tú analizas un joven, es una persona que tiene demasiada energía, no necesariamente tiene recursos o recursos financieros, sí, pero tiene, en mi opinión, el recurso más importante que es la energía. Inclusive más que el tiempo. Inclusive más que el tiempo, exacto. Fuerza, porque así tengan tiempo limitado, con la energía que tienen, 1 o 2 horas de trabajo, hacen lo que mucha gente hace en 2 semanas. Pero entonces con esa fórmula yo espero que la energía me alcance mucho. Todo el mundo dice que yo tengo mucha energía, pero no sé hasta cuándo me va a durar. Pero mientras estés alineada con las otras cosas, por ejemplo, hablando del profesor Shaw, yo siento que él tiene esas 3 características. Y él tiene más de 70 años, creo. No tengo ni idea, pero probablemente. Y yo digo, él es una persona joven, porque así tenga toda la experiencia del mundo, continúa con esas 3 líneas. Y siempre, él fue el que creó los Global Shapers. Y directamente, o sea, literal, y es el mayor patrocinador de la comunidad. Y él, precisamente porque siento que se siente conectado. Y en palabras de él dice: de todo lo que yo he hecho en mi vida, de lo que más orgulloso me siento es de haber creado los Global Shapers. No puede ser. Y siento que él es uno de nosotros. Tenemos que hacer que los Global Shapers lo conozcan más, sepan de él, el libro de la 4ª Revolución Industrial, que vamos a hablar un poquito. Para mí es claro lo que dijiste. Yo me atrevería a ponerte una cosita ahí en los 3 ejes que me parecen fantásticos y lo voy a usar este video en mi clase ahora. Es el tema de rebeldía. ¿No crees que tiene que tener una cierta cosquilla de rebelde el joven? ¿O no? ¿O estoy metiendo en problemas? Si quieres se puede contar una anécdota donde sí, yo soy una fiel creyente de seguir las reglas y también soy una fiel creyente de cumplir la ley, pero también soy una fiel creyente con la segunda línea, que es el propósito, de que hay cierta rebeldía que uno tiene que poner al status quo para alcanzar ese propósito. Entonces, por ejemplo, yo aprendí esa lección que sí agregaría rebeldía, pero canalizada, cuando yo estaba de presidente de SECA en Colombia. Y, como te contaba, esta organización hace intercambios para generar liderazgo juvenil, y la alcaldía de Bogotá se acercó donde nosotros, dijeron: queremos 1000 pasantes que vengan a enseñar inglés. Y eso era un número absurdo. Entonces yo empecé a llamar a la junta directiva, a los asesores, y yo: venga, tengo esta oportunidad. Y todo el mundo era: no se puede, es muy riesgoso, es muy poco tiempo, no hay suficientes recursos, trabajar con el sector público no es bueno. Todavía no. Llamé a ISEC Internacional en Holanda, y yo: venga, tengo esta oportunidad, están súper interesados. No lo hagas, no lo hagas. Y yo: pero eso es supuestamente lo que la organización quiere hacer, y todo lo que recibo es un no. Y entonces me acuerdo que yo fui con la alcaldía a visitar los colegios, los niños, les hablaba en inglés, ellos no tenían ni idea. Y yo decía: estos niños se va a perder la oportunidad. Y entonces yo hablé a mi mamá, que de todas las personas que yo conocí en el mundo, mi mamá sigue siendo la persona que más admiro en el mundo. Y yo: mami, tengo este dilema, y la lógica me dice que no lo debo hacer, yo soy la representante legal,
y donde este proyecto salga mal, no solamente la organización puede entrar en quiebra, sino que a mí me meten a la cárcel. Y mi mamá me dice, mija, pero ¿y qué pasa si no lo hace? Y yo, pues mamá, que X cantidad de niños se van a quedar sin la oportunidad de tener educación de calidad, porque si no lo hacen con esta organización, no lo pueden hacer con ninguna otra. Hágalo, y si algo yo la visito en la cárcel. Así lo dijo. Y hago, ok, mamá. Y como una mamá no sé si lo digo charlando, no sé si ella se acordará. Y ella me dijo, mija, ¿usted no vive eso? ¿Te acuerdas lo que te decía? Sí, sí. ¿Usted no ve este mundo eso? A servir. Y yo era como, pues bueno, pues si mi mamá lo ve como tan tranquilamente, yo porque me estoy complicando la vida. Empecé a manejar el cambio, porque es change management muy delicado, sí, claro. de cómo comunicarle esto al equipo, puedes quemarte, puedes quemarte. Y al final esa rebeldía valió la pena, y me acuerdo mucho cuando el proyecto se hizo realidad, que en muchas de las cosas, cuando la gente agradecía por el impacto que lograba hacer, mucha gente me decía, gracias por ser rebelde. Y gracias. Al principio no. Al principio no. Pero ahorita es súper duro, porque ahí era una cosa que tú mencionabas, la soledad del líder, donde nadie cree en ti. Estás solito, no te creen, no, sí, no, verdad. Exacto. Y te van a criticar, y volviendo a lo que decía el profesor Schwab, es mucho más fácil ser pesimista. Súper. Y es mucho más fácil decir porque algo no va a funcionar. Y cuando no funciona, es mucho más fácil decir, yo te lo dije. En cambio, es mucho más difícil ser optimista. Es mucho más difícil decir, no sé, pero lo voy a intentar, y por ende el liderazgo es es un arte que no tiene fórmula. Absolutamente. Hablemos un poquito de Honduras, Centroamérica, América Latina, los próximos retos. 2030, Global Shapers, jóvenes que nos están viendo y escuchando, ¿qué hacemos en los próximos 10 años? ¿Qué se espera para los próximos 10 años? El Foro Económico Mundial dice, hace poco lo leí un artículo que me pareció fantástico, que la competencia de las competencias para un profesional va a ser inteligencia emocional, porque vamos a tener todo lo demás tecnificado, y que el ser humano va a seguir siendo lo más importante. ¿Tú crees que ahí tenemos un gran trabajo que hacer? Tú que has viajado, has hecho eventos en 50 países, está bien. A los 20 años no había salido de Medellín. Y ahora 50 países. Sí. Y ha vivido en 6. No sé. 5, 4, 5, por ahí. Sí. Y paseas en Ginebra, en esa ciudad tan bella. No, en Ginebra no tengo tiempo. O sea, estoy aquí y yo llego a Ginebra a lavar la ropa. ¿Cómo hacemos? Que has viajado tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué se espera para los jóvenes de América Latina, a los jóvenes de Honduras, Centroamérica, América Latina? ¿Qué les espera en estos próximos 10 años? ¿Qué les debo decir yo en el aula a esos jóvenes que tengo para que no se me apaguen? Para que no digan, no, pero sí que es muy difícil, la cuestión es terrible, no subo, la inseguridad es bárbara, la corrupción, veo por todos lados los noticieros y está difícil. ¿Qué hacemos en los próximos? ¿Qué se espera para los jóvenes en los próximos 10 años? Bueno, yo creo que hay un mensaje universal que se aplica para los últimos 100 años y para los próximos 100 años, y es tener una meta, y que esa meta sea numérica y que la cumplan, y ya sea que esa meta sea de crear una empresa o de hacer ejercicio, pero que aprendan los jóvenes desde una edad muy temprana el auto accountability, sí, rendición de cuentas a uno mismo, porque creo que esa capacidad de obtener resultados y ser orientado al logro es algo que no va a cambiar. Independientemente de lo que pase, y nuevamente, que la única forma de medir eso es que esas metas sean numéricas y que ellos tengan un plan de cómo llegar allá. Ya cuando tengan eso, ahí sí, mi recomendación para todos los jóvenes es que hagan una lista de cuáles son las habilidades duras y las habilidades blandas que se tienen que desarrollar para el futuro. Con habilidades duras, yo creo que depende mucho de hacia dónde sean sus aspiraciones. Obviamente se habla mucho de habilidades técnicas que tengan que ver con programación, sí, que tengan que ver con habilidades que solamente el humano puede hacer, y la única forma de definir eso sean habilidades que no sean repetitivas. Correcto. Si hay algo que no es repetitivo, usted está desarrollando las habilidades duras necesarias. Pero
Pero donde más le apuesta el foro es a las habilidades blandas. Sí, donde eso es lo que sentí en ese artículo. Exacto, donde la cuarta revolución industrial está centrada en el ser humano, y ahí tienes razón. Estamos hablando de las 3 habilidades que se necesitan: inteligencia emocional, pensamiento crítico y creatividad. Y cuando lo que no enseñamos en las universidades. Y ahí es donde es mi invitación a las universidades y en general a los jóvenes a que empujemos a las universidades. Y si las universidades no nos están dando, que lo busquemos en otras organizaciones como los Global Shapers. Creatividad en cómo resolver un problema y cómo ser resilientes, inteligencia emocional, cuando esa solución no funciona, pero que la creatividad nunca se nos apague, porque en el momento en el que la creatividad se nos apague, ya estamos dejando que la cuarta revolución nos gane. Segundo, pensamiento crítico, y yo creo que ese es mi primer y más urgente llamado a Latinoamérica. Yo siento que en nuestro contexto no tenemos muchas herramientas que nos ayuden a pensar en el por qué y por qué. Que son los 5 porqués. Los 5 porqués que todo ingeniero o ingeniero industrial debe hacer para solucionar un problema. Viene un aspecto muy cultural que he venido estudiando bastante sobre no es ingenuidad, sino la distancia de poderes. Sí. Y Latinoamérica es una cultura donde la distancia de poderes, si mi profesor me lo dijo, tiene que ser cierto. Claro. Si mi mamá me lo dijo, tiene que ser cierto. Si mi jefe me lo dijo, tiene que ser cierto. Y en nuestra cultura está muy ligado del que replicar o hacer una pregunta de regreso no está tan bien vista, se toma como una falta de respeto. Correcto. Ha cambiado un poco, pero no todo suficiente. Tienes razón. Y bueno, y ahí es una cosa, pues yo vengo de analizar Latinoamérica, pero hace rato no vivo en Latinoamérica. Sí, ha cambiado un poquito. Me gustaría hacer esa aclaración, claro. Pero estoy hablando mucho de mi época y de lo que veo. Por supuesto, pero sí se mantiene todavía lo que dices. Y entonces es como de que mantener... Hasta sumisión, hasta ser sumiso. Total, y el mejor estudiante es el que mejor se acopla al profesor. Y es el que mejor no es el que le discute. Y es el que mejor se acopla al conocimiento, a que generemos conocimiento y ese pensamiento crítico que nos ayude no a ser criticones, sino constructores. Es que tenemos ese mal hábito de ser muy críticos. Ojalá fuéramos autocríticos, solo nosotros, pero siento a veces que lo negativo nos está invadiendo un poco en Latinoamérica. Criticones no, críticos, constructores. Correcto, y es muy diferente lo que dices tú de pensamiento crítico. Y aparte de pensamiento crítico necesitamos leer, necesitamos aprender. Y eso creo que es sumamente relevante, el tema de la creatividad también. Y yo soy profesor universitario, imagínate que yo digo que no lo enseñamos en la universidad, siempre me llama la atención cada vez que me dicen, no lo estamos enseñando nosotros, no lo suficiente. La respuesta es ¿cómo? Exactamente, y enseñamos mucho hard skills o habilidades duras y enseñamos pocos soft skills o habilidades blandas.